Dios me le bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Quiero bendecirlo con la palabra de Dios a cada persona que esté al alcance de este video. Mis queridos hermanos, me encuentro en el libro Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8, y estaré leyendo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre de su Santo Espíritu. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los sirios, de los siervos, dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más oculta. Mis queridos hermanos, bendito Dios, aquí estamos leyendo de una historia, bendito Dios, una historia real. Sabemos que todas las historias que están escritas en la Biblia fueron historias reales, historias que, bendito Dios, sucedieron. Mis queridos hermanos, y aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de los judíos. La Biblia aquí nos está indicando de que Israel tenía guerra con Siria. Bendito Dios. Pero mis queridos hermanos, sabemos que Israel es una nación perseguida por todas las naciones del mundo. La Biblia nos habla a nosotros detalladamente que llegará el momento, bendito Dios, en el libro de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 nos habla de una profecía que se cumplirá, donde dice que todas las naciones se unirán para ir a atacar a Israel, ir, bendito Dios, a borrar a Israel del mapa. Pero mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que entonces se levantará un terremoto donde el Dios del cielo va a impedir que los enemigos de Israel, bendito Dios, destruyan a Israel. Mis queridos hermanos, Israel, esa es la nación más pequeña que existe en Medio Oriente. Israel, comparándose con los árabes, bendito Dios, y todas esas naciones que rodean a este pequeño país, bendito Dios, son más grandes. Israel es la más pequeña de todas. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, no han podido tocar a Israel, no han podido, bendito Dios, ejecutar el plan que ya por tantos años muchos gobernantes de la tierra, bendito Dios, han querido borrar a Israel del mapa, han querido desaparecer a Israel. Mis queridos hermanos, y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué es el odio con los judíos? Mis queridos hermanos, porque los judíos es el verdadero pueblo de Dios. Israel es el verdadero pueblo de Dios, escogido por Dios en la tierra. Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene por los judíos. Mis queridos hermanos, y ese es el odio que Satanás, el diablo, implanta en el corazón, bendito Dios, de los humanos, para que odien a Israel, porque el enemigo conoce que Israel es el pueblo escogido de Dios. Por eso Dios le dijo a Abraham: el que te maldiga, yo lo maldeciré, y el que te bendiga, yo lo bendeciré. Por eso tenemos que tener mucha cuenta cuando nosotros hablamos mal, expresamos mal de Israel, cuando nosotros nos levantamos contra el pueblo judío, porque el pueblo judío está, bendito Dios, protegido por el Dios de los cielos. Por eso las naciones hasta el día de hoy
no han podido ejecutar los planes de querer borrar a Israel del mapa. Mis queridos hermanos, pero aquí estamos hablando, bendito Dios, de la guerra que tenía el pueblo de Israel con Siria. Dice que Siria estaba preparando, bendito Dios, se estaban preparando para invocar, bendito Dios, caerle encima al pueblo de Israel. Lo estaban esperando en unas puertas para sorprenderlo, mis queridos hermanos, y acabar con el campamento de Israel. Pero mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, de que el varón de Dios, el profeta Eliseo, le deja saber al rey de Israel: mira, no vayan a este lugar, no pasen por este lugar, porque por ahí están los sirios esperando por ustedes. Mis queridos hermanos, y qué bonito es cuando nosotros tenemos a Dios de parte nuestra. Como el Dios de los cielos guardaba a Israel. Dice la palabra que el rey de Siria se turbó, porque al ver ellos esperando que el campamento de Israel pasara, y él ver que el campamento de Israel, bendito Dios, no pasaba, dice que se turbó y le preguntó a su ejército, reunió a todos sus hombres y le preguntó: ¿cuál de nosotros, de los que está aquí, pertenece a Israel? ¿Quién de los que están aquí le está informando a Israel los planes que nosotros estamos haciendo? Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que uno de sus siervos le dijo: no, señor rey, sino que hay un profeta en Israel que le deja saber al rey todas las cosas que usted habla en la recámara más oculta. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que el rey de Siria se turbó. Entonces, al rey de Siria ver que los planes que él tenía en oculto, bendito Dios, para atacar al pueblo de Israel, dice que le fue revelado al rey de Israel. Entonces, mis queridos hermanos, el rey de Siria entonces se levanta contra el profeta de Dios, contra Eliseo. Dice que formó un grupo como de 6,000 hombres, de caballos y carros, para ir a buscar al profeta. Dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo se encontraba en Dotán. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que un gran ejército de carros y caballos sirios fueron, bendito Dios, a apresar al profeta de Dios. Quizá el rey le dijo: tráigamelo como sea, vivo o muerto, pero tráigamelo. Mis queridos hermanos, y la Biblia nos detalla que entonces en el momento en que el ejército de Siria manda a un grupo de soldados a buscar al profeta de Dios, Eliseo, dice que Eliseo se encontraba en una casa temprano en la madrugada. Cuando él estaba con su siervo, dice que el siervo de Eliseo salió a lavarse la cara. Mis queridos hermanos, y cuando el siervo de Eliseo mira, bendito Dios, que hay un grupo de hombres, una multitud de hombres de carro y caballo que lo tenían rodeados, dice que se asustó y corrió y le dijo a su amo, le dijo al profeta, le dijo: estamos perdidos, hay una multitud de hombres que nos tienen rodeados. Y dice la palabra de Dios que el profeta de Dios le dijo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están en busca de nosotros. Más son los que están con nosotros que los propios enemigos que están ahí afuera esperando por nosotros. Mis queridos hermanos, ya el profeta de Dios sabía que venían por él. El profeta de Dios tenía una comunicación con Dios, donde Dios, como lo sabe todo, Dios conoce hasta los pensamientos del ser humano. Dios le informaba al profeta todas las cosas que los enemigos de Israel estaban planeando contra Israel.
Mis queridos hermanos, pero aquí ya no se estaba tratando de Israel. Se estaba tratando del profeta de Dios. El rey de Siria lo manda a buscar con una gran multitud. La palabra nos indica que habían como 3,000 hombres de caballo y carro buscando a un solo varón llamado Eliseo. Dice la palabra de Dios que entonces Eliseo le dijo a su ayudante, a su siervo: no tema, porque son más los que están con nosotros que los que vienen por nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que Eliseo le rogó a Jehová y le dijo: Jehová, te pido que le abra los ojos a mi siervo para que él pueda ver quiénes son los que cuidan de mí. Y dice la palabra de Dios que al instante una gran multitud de ángeles montados en carro de caballo de fuego estaban por encima de aquellos 3,000 hombres. Mis queridos hermanos, estaban custodiando, estaban guardando al varón de Dios. Por eso es que, mis queridos hermanos, es importante que nosotros tengamos una relación con Dios, que nosotros pertenezcamos al Dios vivo, al Dios de Israel, porque solamente Él conoce los corazones depravados, solamente Él conoce los corazones malos de los humanos en la tierra. Solamente Él conoce, bendito Dios, los planes que Satanás, el diablo, diario vive, bendito Dios, formando contra su vida. Es necesario vivir bajo la cobertura de Dios. Es necesario caminar con Dios en la tierra para que nuestra vida tenga seguridad. La palabra dice que un gran ejército de ángeles estaban sobre aquellos hombres, bendito Dios, esperando que ellos le hicieran algo al profeta de Dios, para entonces los ángeles de Dios entrar en acción contra ellos. Mis queridos hermanos, los ángeles de Dios guardan a los que son de Dios en la tierra. Los ángeles de Dios caminan con los siervos de Dios, con los hijos de Dios en la tierra. Ese es el trabajo de ellos en la tierra, guardarnos a nosotros. Por eso es necesario que busquemos a Dios. Por eso es necesario estar bajo la cobertura de Dios. Por eso la palabra nos habla en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que tiene a Dios estará protegido y guardado por Dios. Pero mis queridos hermanos, las palabras nos dicen que entonces este gran ejército tienen al profeta rodeado. Y dice la palabra de Dios que Eliseo oró a Dios para que un espíritu de ceguera viniera hacia ellos. Y dice que al instante todos quedaron ciegos. Y dice la palabra de Dios que el varón de Dios fue donde estaban ellos y le preguntó: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan? Ellos le dijeron: a Eliseo, el profeta de Dios. Y él le dijo: yo lo voy a guiar a donde él está, síganme. Y dice que aquella multitud ciega, porque un espíritu de ceguera lo encegó, dice que fue guiado por el mismo profeta de Dios. ¿Y a dónde usted cree, mis queridos hermanos, que el profeta de Dios lo llevó? Lo llevó al campamento de Israel. Lo llevó a donde estaban las tropas de Israel. Dice la palabra que allí ellos llegaron con el profeta de Dios. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que entonces el profeta Eliseo le oró a Dios y le dijo: Señor, te pido que le abra los ojos nuevamente a estos hombres para que ellos sepan dónde están. Dice que entonces la ceguera se quitó de sus ojos. Cuando aquellos hombres abrieron sus ojos, dice que se encontraban en medio del campamento de Israel, donde estaban sus enemigos. Mis queridos hermanos, aquellos hombres estaban asustados. Pero la mentalidad de aquellos hombres era: vamos a morir todos. Estamos en el mismo centro del campamento de nuestros enemigos. Mis queridos hermanos, pero mire cómo actúa un hombre de Dios, un hombre guiado por el corazón de Dios.
Dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo le dijo al rey de Israel: denle de comer y de beber y luego mándenlo a su casa. Dice la palabra de Dios que el rey de Israel le dijo: pero padre mío, este es el momento de matarlo, este es el momento de acabar con ellos. Ellos vinieron a hacerte mal, ellos vinieron a apresarte. El profeta le dijo: no, hagan como yo he dicho, denle de comer y de beber y luego mándenlo hacia su rey, a Siria. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que de ese instante, bendito Dios, cuando le dieron de comer y de beber, dice que se fueron y le contaron al rey de Siria lo que ocurrió. Desde ese instante el rey de Siria no volvió más a perseguir a Israel. No volvió más, bendito Dios, a buscar guerra contra Israel. Mis queridos hermanos, Israel venció a Siria con comida y con agua. Mire, bendito Dios, cuando tenemos un corazón guiado por Dios, en vez de nosotros hacer mal, hacemos el bien. En vez de vencer el mal con mal, vencemos el mal con bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, es como dicen que para pelear se necesitan dos. Y si usted quiere apagar el fuego echándole gasolina, lo va a encender más. Por eso es necesario que cuando nosotros nos provocan en la calle, porque Satanás vive caminando en la calle buscando provocar a la humanidad, buscando, mis queridos hermanos, de que la humanidad entre nosotros mismos nos destruyamos. Por eso es que todas las guerras que estamos mirando en estos tiempos, bendito Dios, es porque el diablo quiere que el ser humano se destruya a sí mismo. Mis queridos hermanos, y es necesario que entendamos que debemos vencer el mal con el bien. Debemos agarrarnos de Dios, vivir para Dios, ser guiados por Dios, para que vivamos una vida bendecida aquí en la tierra, para que nuestra vida se alargue en bendición en este mundo. Mis queridos hermanos, tenemos que vivir bajo la protección divina de Dios. Sabemos que a los que estamos en Cristo Jesús, la cobertura del Espíritu Santo está sobre nosotros. Nosotros no estamos solos en esta tierra. Aquí en la tierra habita Dios. Por eso dice la palabra que Dios se compone en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, el Padre sentado en el trono, el Hijo sentado a la diestra del Padre y el Espíritu de Dios aquí en la tierra morando, cuidando, protegiendo y bendiciendo nuestra vida. Mis queridos hermanos, necesitamos la protección de Dios. Cuando el siervo de Dios se vio rodeado por sus enemigos, dice que una gran multitud de ángeles estaban cubriéndolo, estaban guardándolo, estaban protegiéndolo. Esos son los mismos ángeles que Dios tiene aquí en la tierra para proteger a sus pueblos. Es necesario caminar con Dios, es necesario que entreguemos nuestra vida a Dios, es necesario vivir bajo la protección divina de Dios sobre esta tierra. Porque, mis queridos hermanos, solamente bajo la protección divina de Dios vamos a vivir una vida en bendición, una vida segura y una vida de prosperidad, bendito Dios, en la tierra. Jesús mismo dijo: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Tenemos oportunidades, mis queridos hermanos. Las bendiciones que Dios tiene para el ser humano comienzan en la tierra y terminan en los cielos. Eso significa que si usted está con Dios aquí en la tierra, usted va a ser bendecido por Dios. Y cuando yo hablo de bendición, no estoy hablando de dinero, de carro, de casa. Estoy hablando de una vida bendecida, de una vida prosperada en salud. Bendito Dios. Porque cuántas personas no tienen millones de dólares en un banco y están postrados en una cama, en un hospital, con un cáncer, con una enfermedad. ¿De qué les sirven los materiales?
¿De qué le sirve decir tengo esto, tengo tanto, si no tiene salud? Lo primordial es la salud. Y si Dios lo bendice con salud, es necesario, bendito Dios, que aprovechemos los tiempos, las oportunidades que Dios nos da en la tierra para vivir una vida en bendición, una vida de prosperidad, una vida que agrademos a Dios en todo lo que hagamos en este mundo. Mi queridos hermanos, Dios le ama mucho. Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Entregue su corazón al Hijo de Dios para que su vida tenga validez aquí en la tierra. Dios le bendiga más. Que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Y que el Espíritu Santo de Dios sea quien cuide, guarde y proteja de su vida aquí en la tierra. Dios le bendiga más en el nombre de Jesús. Le habló el evangelista José Luis Cisneros. Espero que esta palabra le sea de bendición a cada persona que esté al alcance de ella. Dios le bendiga más. Mis queridos hermanos, si no le ha entregado el corazón a Jesucristo, si su nombre todavía no se encuentra escrito en el libro de la vida, repita conmigo en estos momentos: Señor Jesús, en estos momentos entrego mi corazón a ti. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame, Señor. Mis queridos hermanos, en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre que no sea a través de mí. Dios le bendiga más. La paz sea con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.